¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien para poder comenzar? Buenas tardes, profe, si se lo escucha bien. Gracias, Luis. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy nos toca ver el tema de divisibilidad. Vamos a ver un poquito de teoría primero, ¿sí? Cualquier dudas que surja, ya sabe que me pueden decir directamente, ¿no? Activando su audio, creo que es el camino más rápido, la vía más directa y bueno, en todo caso también escribiendo en el chat, ¿no? Yo a ratito regreso al chat. Muy bien, entonces vamos a trabajar sistema de los números enteros y divisibilidad. Cuando decimos que un número es divisible por otro, ¿sí? Entonces un número A es divisible por otro número B, estamos hablando de números enteros, si al dividir A entre B, el cociente es entero y el residuo es cero. O sea, la división es exacta. A es divisible por B si la división de A entre B es exacta. Por ejemplo, 24 es divisible por 8, porque 24 entre 8 nos da una división exacta. Menos 63 es divisible por 9, porque menos 63 entre 9 nos da exacto. ¿Qué significa exacto? Exacto significa que nos da un número entero. ¿De acuerdo? Ese viene a ser el significado. Entonces, nosotros podemos decir que A es divisible por B, sí, solamente sí. Existe un número entero n, tal que la división de entre b nos da ese número entero, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, el número cero dice es divisible por cualquier número, ¿no? ¿Por qué? Porque cero entre cualquier número, obviamente que no sea cero, nos da cero. O sea, nos da un entero. Existe ese entero. Muy bien. Y también el concepto de multiplicidad. ¿Cuándo diremos que un número es múltiplo de otro? Cuando es el resultado de multiplicar el otro número por un entero. O sea, A es múltiplo de B, lo cual se simboliza así, A múltiplo de B, si A es el resultado de multiplicar B por un entero. Por ejemplo, ¿por qué 24 es múltiplo de 8? Porque 24 es igual a 8 por un entero, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el número 91. 91 es múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque 91 es el resultado de multiplicar 7 por un entero. ¿Qué entero? 13. 7 por 13, 91. Entonces 91 es múltiplo de 7. Muy bien. Entonces, pero si nosotros estamos en el concepto de divisibilidad, habíamos dicho que A es divisible por B si la división de A entre B nos da un número entero n. Pero si ese número entero pasa a multiplicar, ese B pasa a multiplicar, entonces yo tendría que A es igual a B por un número entero. O sea, si yo el B paso a multiplicar, yo estaría en el concepto de multiplicidad. En realidad, esos conceptos son equivalentes. O sea, cuando nosotros decimos eh, A es múltiplo de B, es equivalente a decir A es divisible por B. A múltiplo de B, equivalente a decir A es divisible por B. Pero también se puede decir B es divisor de A, también es equivalente. O sea, ¿qué cosa vendría a ser un divisor? Un número que divide en forma exacta. Si yo tengo que A es divisible por B, la división de A entre B es exacta, y si B es un divisor de A, B lo divide en forma exacta a A. O sea, la división es exacta, ¿no? Entonces, los tres son equivalentes. O sea, cuando tú digas A es divisible por B, es lo mismo A es múltiplo de B o es lo mismo B divisor de A. ¿Sí? A ver, hasta ahí. Un momentito, lo dejamos ahí. Ustedes me dicen si hasta acá hay alguna consulta. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Sí, Ya. pero eso. Son temas, digamos, más o menos conocidos, ¿no? Ahora, entonces, en una división exacta, perdón, en una división inexacta, hay dos maneras de analizar. Una es por defecto y la otra es por exceso. La que nosotros normalmente trabajamos es la división por defecto. Por ejemplo, cuando yo quiero dividir, por ejemplo, ¿no? 17 quiero dividir entre 5, entonces yo digo, ¿cuál es el mayor número posible que a multiplicar por 5
no se pase de 17. Yo diría, por ejemplo, 2, pero 2 por 5, efectivamente, 2 por 5 no se pasa de 17, pero no es el mayor. O sea, el mayor sin que se pase sería el número 3, ¿no? Entonces, en una división por defecto, nosotros como cociente buscamos el mayor número posible que al multiplicar por 5, que se llama divisor, no pase del dividendo que es 17. Ese vendría a ser nuestra división por defecto, ¿sí? Entonces, como ejemplo, de repente podemos poner lo mismo, 17 entre 5, el mayor número sin pasarse me da 3. Es el mayor número sin pasarse. Muy bien. Pero, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Bueno, primero que nada, vamos a generalizar. El número 17 es 5 por 3 más 2, ¿no? Al 17 se le llama dividendo, al 5 se llama divisor, al 3 se llama cociente y el 2 viene a ser el residuo, ¿no? Ahí está. Dividendo, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Se le llama cociente o también específicamente se puede poner cociente por defecto, ¿de acuerdo? Pero si tú no mencionas que es por defecto, es simplemente el cociente normal. Ese va a ser nuestro caso general. Muy bien. Entonces, si yo tengo divisor por algo, lo puedo poner como múltiplo del divisor. Así como era múltiplo de 5 más 2, como es 5 por 3, es múltiplo de 5. 17 es múltiplo de 5 más 2. O múltiplo del divisor más 2 también. Más el residuo por defecto lo podemos poner. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero en la división por exceso, si en la división por defecto nosotros buscamos el mayor número sin pasarse, en la división por exceso sería el menor número pasándose. O sea, con 3 nosotros tenemos el mayor sin pasarse. Si yo le sumara 1 ya se pasó, nos haría 20. 4, ¿no? Nos haría 20. Y con 20 se pasa en 3. Entonces, ahora ya el 17 ya no le escribo 5 por 3 más 2, le escribo 5 por 4 menos 3. Esa sería una división por exceso. O sea, la diferencia sería que el cociente por defecto va sumando más y el cociente por exceso va restando menos. Se pasó. Cuando dice por exceso es que ya se pasó y tenemos que regresar. Tenemos que restarle por eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos? El 17, dividendo, el 5 es cociente, el 4, perdón, el 5 es el divisor, el 4 viene a ser el cociente, pero ahora se llama cociente por exceso. Y al 3 se le llama residuo por exceso también, ¿sí? Entonces yo tengo, así como en la división por defecto, el dividendo era divisor por cociente más residuo, ahora sería divisor por cociente por exceso menos el residuo por exceso. ¿De acuerdo? Ahora, como el 17 es 5 por algo, múltiplo de 5. Así como era múltiplo de 5 más 2, también le podemos poner múltiplo de 5 más menos 3. O sea, múltiplo del divisor menos 3. ¿Sí? Muy bien. A ver, no sé si hasta acá hay alguna consulta. Mira, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, escribes una raíz y no le pones su índice radical? Por ejemplo, yo escribo así. Ustedes entienden que esto es raíz cuadrada. Sea, no es raíz cuadrada únicamente cuando lo especificas. Por ejemplo, le pongo así, esa es raíz cúbica. Pero si no lo indicas, el caso general es raíz cuadrada. Entonces, lo mismo sucede cuando nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un problema de división. Por ejemplo, te dice, en una división el residuo es 4 y no te especifican si es por defecto o por exceso. Entonces, el caso general siempre es por defecto, lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Solamente será por exceso si en el problema te lo especifica. Lo mismo cuando te dice, por ejemplo, un número capicúa de 3 cifras. Nadie va a preguntar, profesor, ¿en qué base? ¿No? O sea, ¿en qué base? La base que normalmente acostumbramos a trabajar. ¿Cuál es base 10? Ese es el caso general. Solamente será otra base si nos lo especifica. ¿Sí? Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna cosa. Nos faltaría ver algunas propiedades. Todo bien por eso. Pero es una ¿Mm? pregunta. Dime, dime. Este, el- en el cociente por división por exceso siempre va a ser
uno más que en la división por Sí, defecto. claro, ¿por qué? Justo ese inclusive es una propiedad, porque nosotros tenemos que ese número que hemos puesto, por ejemplo, 3, era el mayor sin pasarse. Entonces, si yo le aumento una unidad, ya se pasó. Entonces, cuando tú le aumentas al cociente por defecto una unidad, ya te da el cociente por exceso. Siempre va a ser, el cociente por exceso siempre va a ser una unidad más. Ujú. ¿Otra? Obviamente vamos a ver varias propiedades. Una que les voy adelantando es que si nosotros sumamos los residuos, residuo por defecto y residuo por exceso, siempre me va a dar el divisor. ¿Sí? Por ejemplo. A ver, entonces vamos a ver algunas propiedades. La primera, bueno, el residuo siempre viene a ser menor al divisor. Siempre. O sea, si el residuo es 8, el divisor tiene que ser, perdón, al revés. El residuo es menor al divisor. Si el divisor es 8, el residuo es menor a 8. O sea, lo máximo que podría ser sería 7. ¿De acuerdo? Siempre el residuo máximo es una unidad menos que el divisor. Y el residuo también es mayor o igual a 0. Si el residuo es 0, división exacta. Si la división es exacta, estamos en el concepto de multiplicidad, divisibilidad, ¿no? Ahora, si el residuo es mayor a 0, ya es una división inexacta, ¿no? Pero siempre menor al divisor. Entonces, esta es la propiedad que mencionó hace un momento su compañero. Si el cociente por exceso siempre va a ser una unidad más que el cociente por defecto. ¿De acuerdo? Muy bien, estas son nuestras primeras propiedades. Por ejemplo, si el divisor es 9, lo máximo que podría ser el residuo es 8. El residuo máximo es una unidad menos que el divisor. Y si el cociente por defecto es 5, el cociente por exceso es 6. Siempre es una unidad más. ¿Está bien? Ojo, en cualquier momento ustedes tengan alguna consulta, me dicen, por favor, ¿ya? Esta propiedad lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? La suma de los dos residuos siempre nos da el divisor. ¿De acuerdo? Entonces, el residuo por defecto más el residuo por exceso, divisor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, digamos, ¿no? Voy a colocar acá un número n, por ejemplo. Si fuera múltiplo, digamos, de 7 más 3, así está. Entonces ese 3 sería residuo por defecto. Y el residuo por exceso tendría que ser 4, porque la suma me tiene que dar 7. Entonces, el mismo número, así como es múltiplo de 7 menos 3, es múltiplo de 7 más 3, es múltiplo de 7 menos 4. Si tuviera, por ejemplo, un número, vamos a suponer, es múltiplo de 11 menos 5. Entonces, como los dos residuos sumando tendría que darme 11, si es menos 5, el otro sería 6, ¿no? Si acá es 5, el otro es 6. Entonces, si acá va con menos, el otro va con más. Sería múltiplo 11 más 6. El mismo número, múltiplo 11 más 6. Entonces, esa propiedad siempre se utiliza. Entonces, vamos a ver acá nosotros algunos ejemplos. Digamos, yo tengo un número que es múltiplo de 7 más 2. ¿Qué significa? Que ese 2 es el residuo por defecto. ¿Cuánto sería el residuo por exceso? 5, porque la suma me llega a 7. Entonces, como es por exceso, el mismo número sería múltiplo de 7 menos 5. Si yo tuviera, por ejemplo, un número múltiplo de 9 menos 3. Ajá, dije menos 3. Entonces, como está con menos, ese 3 es el residuo por exceso. Y el otro residuo, entonces tendría que ser 6 para que al sumar me dé 9. ¿No? Entonces, sería múltiplo de 9 más 6. Muy bien, a ver. Lo dejo un momentito para que tomen captura. Si es que hay preguntas de ahí me dicen. Ya. Continuamos entonces, ¿ya? Sí. Ujú.
Si yo tengo dos números múltiplos de un mismo valor, por ejemplo, mira, A es múltiplo de K y B es múltiplo de K. ¿Qué se cumple? Que la suma es múltiplo de K. La resta, múltiplo de K, y el producto, múltiplo de K. Por ejemplo, imagínate, yo tengo múltiplo de 7 más múltiplo de 7, pues nos da múltiplo de 7. Múltiplo de 3 menos múltiplo de 3 nos da múltiplo de 3. Múltiplo de 5 por múltiplo de 5 nos da múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tengo acá el número, por ejemplo, es múltiplo, A es múltiplo de 3, ¿no? B también es múltiplo de 3, entonces, ¿qué se cumple? La suma es múltiplo de 3. Múltiplo de 3 menos múltiplo de 3 no me da 0, me da múltiplo de 3. Y el producto también. Todos siguen siendo múltiplos del mismo valor. Si yo tuviera, por ejemplo, un número, pone, es múltiplo de 7 más 30. ¿Ese 30 sería recibido por defecto, por exceso o ninguno? ¿Qué sería ese 30? Ninguno. Ninguno, claro. Porque si yo voy a dividir entre 7, el residuo tiene que ser menor a 7. 30, ninguno. Pero al número 30 yo lo puedo escribir como 28 más 2. ¿Por qué me conviene 28? Porque 28 es múltiplo de 7. Y múltiplo de 7 más múltiplo de 7 nos da múltiplo de 7. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, nosotros tendríamos múltiplo de 7 más múltiplo de 7, múltiplo de 7. Nos quedaría múltiplo de 7 más 2. Y ahora sí nosotros podríamos decir que el número 2 es el residuo por defecto. Si yo tengo, por ejemplo, que un número es múltiplo de un producto, es múltiplo de cada uno de sus factores. Si yo tengo un n múltiplo de A por B, es múltiplo de A y es múltiplo de B. Esto, ¿cuándo lo usamos nosotros? Esto lo usamos cuando estamos frente a un, por ejemplo, si le dijera n es múltiplo de 6, entonces múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Ahora, si te dijera, por ejemplo, n es múltiplo de 72, el problema con 72 es que lo puedes escribir de muchas maneras. 72, por ejemplo, es 24 por 3, 36 por 2, 12 por 6, hay muchas maneras. Pero ahí es donde nosotros tenemos que utilizar los criterios de visibilidad. Ustedes se deben acordar, por ejemplo, hay un criterio de visibilidad de 9 y hay un criterio de visibilidad de 3. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, 78, no me conviene escribir a 78 como 24 por 3 o 18 por 4, no. 9 y 8, porque hay un criterio de visibilidad de 9 y hay un criterio de visibilidad de 8. ¿De acuerdo? Entonces decimos que el número es múltiplo de 9 y es múltiplo de 8. Por ejemplo, ¿no? Solamente para recordar, cuando un número era múltiplo de 9, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Cuando la 7, suma 3, de sus cifras es Sí. múltiplo de 9. así es, ¿no? Por ejemplo, este numerito, si yo sumo las 73.891, si yo sumo 7 más 3, 10, más 8, 18, más 9, 27 y 1, 28. Como la suma de sus cifras nos da 28, el número no es múltiplo de 9, pero el número 28 es múltiplo de 9 más 1, entonces el número es múltiplo de 9 más 1. ¿De acuerdo? O sea, si yo le resto 1, nos da múltiplo de 9. Claro. ¿Sí? Ahora, cuando un número, por ejemplo, es múltiplo de 8, digamos, yo tengo 6, 1, 4, digamos así, 614.720. ¿Este número será múltiplo de 8? El criterio nos decía que si el número formado por las tres últimas cifras es múltiplo de 8, el número es múltiplo de 8. Y las tres últimas cifras son 720, 720. 720 es múltiplo de 8, porque es 8 por 90. Entonces el número es múltiplo de 8. ¿De acuerdo? Y no importa qué le agregue adelante, va a seguir siendo múltiplo de 8. De repente yo le pongo un X, así, sigue siendo múltiplo de 8, porque las tres últimas cifras son múltiplo de 8. Luego vamos a ver otros criterios, pero no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Todo está claro hasta acá? Profesor, el Dime, criterio 5, ¿cómo era? un número es múltiplo de 5 cuando la última cifra es 0 o 5. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, A, B, C, D, este número, por ejemplo, si me dice que este número es múltiplo de 5, entonces D es 0 No, o no, D. no, no me refería al criterio de divisibilidad, sino al
Al punto 5. Ah, bueno, simplemente te dice si un número es múltiplo de un producto, es múltiplo de cada uno de sus factores. Es lo que nos dice. Por ejemplo, múltiplo de 72. 72 es 9 por 8. Es múltiplo de 9 y es múltiplo de 8. Ok, profesor. ¿Sí? Lo que sí había otro criterio, digamos, no sé si se acuerdan, el criterio de múltiplo de 7, digamos, 4328. Yo quiero saber, por ejemplo, si este número es múltiplo de 7. ¿Se acuerdan qué es lo que se tenía que hacer? Tenía que multiplicar por 2, 3, 1 y, 1, y, 1, 3, y 2, 2. Y luego menos 1, menos 3, menos menos 10. 3, 6. Si el resultado efectivamente es múltiplo de 8, perdón, múltiplo de 7, el número es múltiplo de 7. Vamos a probar. Menos 1 por 4, menos 4. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. 8 por 1, 8. 14, 20. 20 menos 4 me da 16. Como nos ha dado 16, no es múltiplo de 7, pero es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Si me ha dado 16, es múltiplo de 7 más 2. 2. Así es, el número es múltiplo de 7 más 2. O sea, si yo al número le resto 2, ese 2 que está sumando pasa a restar 4326, sí es múltiplo de 7. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay. Luego repasamos un poquito porque vamos a usar algunos criterios también de divisibilidad, pero hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, voy a borrar esto que agregué. De repente quieren tomarle captura ahí. Ahí, de repente alguna duda. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Este criterio sería su recíproco. El recíproco es el regreso. Hace un momento nosotros dijimos, si un número es múltiplo de un producto, es múltiplo de cada uno de los factores. Pero el regreso no se cumple. O sea, si es múltiplo de cada factor, ¿es múltiplo del producto? No. Lo que se cumple es múltiplo del mínimo común múltiplo. O sea, si un número es múltiplo de A y múltiplo de B, no es múltiplo de A por B, es múltiplo del mínimo común múltiplo de A y B. Por ejemplo, si un número es múltiplo de 4 y 6, entonces es múltiplo de 12. Porque 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Si es múltiplo de 4 y es múltiplo de 6, es múltiplo de 12. ¿De acuerdo? Este también es parecido, pero tiene una pequeña variante. Si un número es múltiplo de A más K y el mismo número es múltiplo de B más K, entonces el número es múltiplo del mínimo común múltiplo de B más K. O sea, el mismo número tiene que ser para poder aplicar la propiedad. Si yo tengo, por ejemplo, un número facilísimo, ¿ah? Si yo tengo que un número es múltiplo de 7 más 3 y el mismo número es múltiplo de 5 más 3, entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de 7 y 5 más 3. ¿Cuánto es mínimo con múltiplo de 7 y 5? Sería 35. Múltiplo de 35 más 3. Pero tiene que ser el mismo número ahí. El que está sobrando tiene que ser el mismo numerito. Y si A no fuera el veces, mismo número, ajá, justo a eso iba. Es que en los problemas no te va a venir el mismo número, ¿no? Sino que es fácil. De repente por acá. A ver, a ver. Un caso podría ser así. Vamos a poner acá a un ejemplo, ¿ya? Dos ejemplos. Uno, por ejemplo, podría ser así. Imagínate que un número, así, n, digamos, es múltiplo, vamos a ponerle de 7 más 6
Pero el mismo número n, por ejemplo, es múltiplo, vamos a ponerle, por ejemplo, de 6 más 5. O de 4 más 3, ya. Múltiplo de 4 más 3. ¿Sí? Acá le pongo múltiplo de 4 más 3. Entonces acá, por ejemplo, no es el mismo número. Pero lo que podemos hacer es igualarlo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Por ahí hay problemas donde utilizamos esta propiedad. Por ejemplo, si el número es múltiplo de 7 más 6, el mismo número, yo lo puedo escribir como múltiplo de 7 menos 1, ¿no? Y el mismo número, como es múltiplo de 4 más 3, es múltiplo de 4 menos 1. Y entonces yo ya logré igualar ese número. Ya lo hemos logrado igualar. Acá es menos 1 menos 1. Entonces ahí podemos aplicar la propiedad. O sea, nosotros decimos, por lo tanto, el número es múltiplo. El mínimo con múltiplo de 7 y 4 es 28. Es múltiplo de 28 menos 1. Pero también podría escribir múltiplo de 28 más, ¿más cuánto sería? Si lo quiero poner como más. 27. 27, así es. Múltiplo de 28 más 27. ¿Sí? Por ejemplo, este es un caso en el cual hemos igualado. Pero tiene que ser el mismo número, ¿ah? Pero mira qué pasaría acá. Ahora imagínate, el número, digamos, es múltiplo de, ya, vamos a poner, de 5, es múltiplo de 5 más 2. Y el mismo número, por ejemplo, es múltiplo de 5, no, de 7 más 3, por ejemplo. Ahí está. Ojo, acá una vez me dijeron en clase presencial, profesor, si es múltiplo de 5 más 2, yo le puedo poner como múltiplo de 5 menos 3, lo cual es cierto. Entonces yo tengo 3, 3. No, tiene que ser el mismo signo. No es lo mismo menos 3 que más 3. O sea, ese no se puede hacer. Pero ¿cómo los igualo? Porque hay que igualar para poder aplicar la propiedad. Entonces lo igualamos así. Por ejemplo, 5 más 2 me da 7. No me da múltiplo de 7 más 3. El siguiente múltiplo de 5 es 10. 10 más 2, 12. 12 no me da múltiplo de 7 más 3. El siguiente sería 15 más 2, 17. Y 17 sí es múltiplo de 7 más 3. Entonces lo copio así. A ver. Múltiplo de 5 más 2. Y así como, ¿qué le vas a agregar, profe? ¿Qué le va a agregar? Mira, le agregamos, por ejemplo, 15. ¿Por qué se le puede agregar 15? Porque yo tendría múltiplo de 5 más múltiplo de 5. Es múltiplo de 5. O sea, sigue siendo igual. Solamente que ahora lo puedo escribir como múltiplo de 5 más 17. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo escribiría el número múltiplo de 7? Múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 14. Así es. Porque múltiplo de 7 más 14, que es múltiplo de 7, nos da múltiplo de 7. Solamente que ahora ya tendría múltiplo de 7 más 14 más 3, 17. Entonces, ahora sí hemos logrado igualar. Ahora me puede decir, profe, pero el número 17 no es el residuo. No, no te dice que sea residuo. Cualquier número, lo importante es que sean iguales. Y entonces, ¿cuál es el mínimo como múltiplo de 5 y 7? Ese es 35. Ahí, entonces decimos, por lo tanto, el número es múltiplo de 35 más 17. Ahí está. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momentito. Ujú. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. A ver, ¿quedó claro los ejemplos? Sí, profesor. Ujú. Ya, ya, creo que no hay más consultas. No, entonces continuamos.
Y esta propiedad también lo vamos a utilizar el día de hoy. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros elevamos, digamos, un binomio? Digamos, yo tengo múltiplo de 7 más 2 elevado al cubo. Por ejemplo, al cubo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros elevamos el cubo del primero, múltiplo de 7 al cubo es múltiplo de 7, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Pero el primero por el segundo es múltiplo de 7, al cuadrado múltiplo de 7. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, o sea, múltiplo de 7. Y más cubo del segundo, 2 al cubo. O sea, ¿qué nos haría todo? Nos haría múltiplo de 7 más 2 al cubo. Eso es lo que nos haría. ¿Sí? Por eso que pareciera en la fórmula que el exponente solamente le estuviera afectando al residuo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, múltiplo de 5 más 2 a la 24, según la propiedad, ese sería múltiplo de 5 y aparte 2 a la 24. ¿Qué es lo que pasa cuando me dicen, por ejemplo, ese número, divídalo, por ejemplo, te pueden decir, divídelo entre 5, determina el residuo de dividir el número entre 5. Entonces te están diciendo que le dé forma de múltiplo de 5 más algo, pero ese algo tiene que ser menor a 5. Entonces, hay varias maneras, ¿ah? Una manera sería, por ejemplo, así. Ese lo puedes escribir como 2 a la cuarta nos conviene. 2 a la cuarta y elevado a la 6, ¿no? Porque 4 por 6 es 24. ¿Y por qué nos conviene 2 a la cuarta? Porque 2 a la cuarta es 16 y 16 es múltiplo de 5 más 1. Y este sería múltiplo de 5 más múltiplo de 5 más 1 a la 6, pero 1 a la 6 es 1, o sea, nos quedaría múltiplo de 5 más 1. Por ejemplo, este sería un camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, con esa propiedad rapidísimo sale los residuos. Ese número es 2 a la 24 es 16 a la 6, o es múltiplo de 5 más 1, todo nos queda múltiplo de 5 más 1. Y esto cambiaría en el caso de que sea, en vez de más, que sea con menos. O sea, cuando es con menos, hay dos posibilidades ahí. Nos va a dar impar en el caso que el exponente sea impar, el menos sigue siendo menos. Cuando es impar. Y cuando es par, el menos se vuelve más. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el mismo, múltiplo de 5 menos 2 a la 24, primero que nada, como el exponente es par, ese menos se vuelve más. Y ahí ya se acabó porque es el mismo problema del anterior. Solo porque es par, se volvió más. Ya está. Perdón, ahí, lo dejo un momento ahí. A ver, yo sé que ahí está procesando la información. En los problemas, por ejemplo, puede venir así, miren. A ver, les pongo un ejemplo de cómo sería un problema. De repente me dice, determinar el residuo de dividir el número, por ejemplo, 1024 elevado a la 23 por 7. Ah, caramba. O acá mismo, acá mismo. Y acá. Determinar el residuo de dividir el número 1024 a la 23 por 7. Por ejemplo, esos son problemas clásicos. Entonces, si te dice el residuo de dividir por 7, dale forma de múltiplo de 7. ¿Cómo? A ver, al número 1024, acuérdate que cuando tú tenías que aplicar el criterio si era por 7, en este caso a 1024, el criterio era multiplicarle, empezando por la derecha, por 1, por 3, por 2 y por menos 1. A ver, empezamos. 1 por menos 1, 0 más 2, no, 0 por 2 es 0, 2 por 3 es 6 y 4 por 1 es 4. O sea, me daría 10 menos 1, 9. Entonces no es múltiplo de 7, es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Estos. Así es, Más este 2. número es múltiplo de 7, así es, más 2.
Entonces, 1024 es múltiplo de 7 más 2, y este elevado a la 23. Y este sería múltiplo de 7 más 2 elevado a la 23. Y nos convendría un 8, porque 8 es múltiplo de 7 más 1. Entonces, ¿cómo hago para que salga un 8? 8 es 2 al cubo. Puede ser así, 3 por 7, ahí está, ahí es 21, y le agrego un 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería múltiplo de 7 más 2 al cubo es 8, 8 es múltiplo de 7 más 1, elevado a la 7 y por 4. 1 a la 7 es 1 y por 4 me daría 4. O sea, todo me daría múltiplo de 7 más 4. ¿Se dan cuenta que, o sea, es fácil trabajar con esa propiedad? A ver, lo dejo así un momento. De repente querían copiar la propiedad. Ahí está. Y luego les doy permiso para que copien el ejemplo. ¿Cómo vamos? Pues a ver, de repente hay alguna duda por ahí. O ya se perdieron. Más o menos. ¿Cómo? Más o menos. Más o Más o menos menos. todavía. Con la última nomás. Profe, ¿podría Dime. poner un ejemplo de la 9 pero con número, con n impar? Claro. ¿Qué pasaría si en este mismo caso, con el mismo, mira, con el mismo, pero en vez de trabajarlo como múltiplo de 7 más 2, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? El número era múltiplo de 7 más 2, pero en vez de múltiplo de 7 más 2, podemos hacer múltiplo de 7 menos 5, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y entonces, como está en el negativo y el exponente es impar, ese sería múltiplo de 7 menos 5 a la 23. Obviamente que con 5 habría más, es más grande el número, pues. Esa sería la dificultad. Pero tal vez, por ejemplo, se me ocurre, a ver, 25, muy grande, ¿no? 5, el otro es 5 por 20. Por ejemplo, 125. No, no va a quedar grande, ¿no? Sí, no, no, no. Habría que. Acá lo que pasa es que no conviene porque con el número 5 es muy grande, son los valores. Pero acá, por ejemplo, se puede hacer algo para trabajarlo, que son los llamados restos potenciales. Miren de qué estoy hablando. Por ejemplo, cuando me dice los restos potenciales, justamente ahora que estamos hablando de múltiplo de 7, por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos trabajar con el número 3, por ejemplo, el 3 a la 1 es múltiplo de 7 más 3. Solamente para terminar la idea anterior, antes que se me vaya lo que me preguntó su compañero, antes de ver esto, mejor. Si yo tuviera, por ejemplo, tengo el número 1024 elevado a la 23, así. Y me dice hallar el residuo de dividir el número por 5. Si me dice hallar el residuo de dividir el número por 5, pues al número le doy forma de múltiplo de 5. Por ejemplo, múltiplo de 5 más 4 a la 23. Pero como 4 a la 23 es muy grande, pues tal vez nos conviene, en vez de múltiplo de 5 más 4, múltiplo de 5 menos 1. Como el exponente es negativo, entonces dejo el 1 y está elevado a la 23. Pues exponente impar, signo negativo, sigue siendo negativo. Y nos quedaría múltiplo de 5 menos 1. Si me pedían el otro residuo, lo cambio, múltiplo de 5 más 4. Este era lo que me habías pedido un ejemplo, ¿no? Con el menos.
profe, gracias. Ya, ahora sí le decía, por ejemplo, el número 3 a la 1 es 3. 3 es múltiplo de 7 más 3. 3 al cuadrado, 9. 9 es múltiplo de 7 más 2. Si yo le multiplico, acá nomás, por 3, me daría 6. O sea, 3 al cubo es múltiplo de 7 más 6. Si yo al 6, solamente al 6, le multiplico por 3, me daría 18, y 18 múltiplo de 7 más 4. Ni siquiera tengo que calcularlo, la potencia. Por ejemplo, el siguiente, 4 por 3, 12. 12 es múltiplo de 7 más 5. ¿Ya? Seguimos. El número 5 por 3 me da 15. 15 múltiplo de 7 más 1, por ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Y entonces cuando nos da 1, inmediatamente todo se comienza a repetir. ¿Cómo así? O sea, yo tengo acá 3, 2, 6, 4, 5, 1. Entonces, después de 1, de nuevo 3, 2, 6, 4, 5, 1. Cada 6 se van a repetir. O sea, por ejemplo, sin necesidad de hacer más nada, el 3 a la 7 sería múltiplo de 7 más 3. Era el siguiente. El 3 a la 8, múltiplo de 7 más 2. Así. 3, 2, el siguiente 6, el siguiente 4, así. Se comienzan a repetir. Entonces, como siempre se repiten, le puedo dar forma de múltiplo de 7. ¿Sí? Por ejemplo, el número 3 a la, perdón, como se repiten cada 6, entonces a los exponentes los agrupo de 6 en 6. Por ejemplo, eh, puede ser múltiplo de 6. El número siguiente, el número 7 es múltiplo de 6 más 1, el 8 múltiplo de 6 más 2, el 9 múltiplo de 6 más 3, y así. Cuando nos da 1, entonces se comienzan a repetir. Eh, Cada vez que yo tenga un exponente de la forma múltiplo de 6 más 1, va a terminar en 3. Cada vez que tenga un exponente de la forma múltiplo de 6 más 2, terminará en 2. Múltiplo de 6 más 3 termina en 6, y así. Un número 3 elevado a un número múltiplo de 6 más 5 va a terminar en 5, porque todo se vuelve cíclico. Por ejemplo, si yo dijera, a ver, ¿cuánto es el número 3, por ejemplo, ya, elevado a 604, o cuál es el residuo de dividir el número 3 elevado a 604 por 7? ¿Cuánto sale al ojo? Múltiplo de 7 más 1. La pregunta era, ¿cuál es el residuo de dividir ese número por 7? Entonces, claro, 4, porque el número 604 es múltiplo de 6 más 4. Entonces estaríamos en este caso, acá. El residuo siempre es 4. Siempre, múltiplo de 7 más 4. Ahí está. Y acá tenemos otro ejemplo. Determina el residuo por exceso de dividir el número 3 elevado a 2025 por 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es determinar este numerito si es múltiplo de 6. Bueno, no es múltiplo de 6, porque no es par, ¿no? ¿De acuerdo? Pero 2025, por ejemplo, sí es múltiplo de 3, no es múltiplo de 2, ¿no? Entonces, de repente, ese número, por ejemplo, 2025 es múltiplo de 6 más 3. Si yo le quito 3, o sea, si el 3 pasara a restar, me daría 2022. 2022 sí es múltiplo de 6. Entonces, como el exponente es múltiplo de 6 más 3, estamos en este caso. O sea, ¿el residuo cuál va a ser? Va a ser 6. Ahí está. A ver, lo dejo ahí un momento. Ya con esto ya estamos listos para resolver los problemas. ¿Sí? ¿Empezamos entonces con los problemas? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
¿Será necesario darle una miradita a los criterios de visibilidad? Sí, Me pero falta aprender del 13. ¿De cuál? ¿Del 13? En mi caso me falta aprender el 13. Vamos a darle una miradita rapidito nomás. La mayoría son bien conocidos. El criterio de visibilidad, por ejemplo, de 2. O sea, para que un número sea 2, la última cifra tiene que ser 0 o múltiplo de 2. O sea, 0, 2, 4, 6, 8. Para que sea múltiplo de 4, tendría que ser el número formado por las dos últimas cifras. Tendría que ser múltiplo de 4. Para que sea múltiplo de 8, el número formado por las tres últimas cifras. Tendrían que ser ceros o múltiplos de 8. El número, solo el número, por ejemplo. Sabemos nosotros, por ejemplo, nosotros sabemos que 640 es múltiplo de 8. Si yo le agrego lo que sea, sigue siendo múltiplo de 8, porque el número formado por las tres últimas cifras es múltiplo de 8. ¿Cuándo un número era múltiplo de 3 y de 9? De 3 cuando la suma de cifras es múltiplo de 3. De 9 cuando la suma de cifras múltiplo de 9. De 5, bueno, múltiplo de 5 si termina en 0 o en 5. Múltiplo de 25 si las dos últimas cifras son ceros o es múltiplo de 25. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un número que termina en 25, en 50 o en 75, es múltiplo de 5. ¿Sí? En cualquiera de ellos. A ver. Estos son los fáciles, ¿no? Cuando un número es múltiplo de 6. Bueno, múltiplo de 6, múltiplo de 2 y de 3. El de 7, que ya lo habíamos mencionado, había que multiplicar por 1, 3, 2, empezando por la derecha. Luego menos 1, menos 3, menos 2. O sea, al primer número por 1, al otro por 3, al otro por 2. Luego menos 1, menos 3, menos 2. Y así alternadamente. O sea, si yo tuviera este número, tendría que darme toda esa expresión múltiplo de 7 para que el número sea 7. Y lo que estaba mencionando, el de 13, no, el de 11 es alternadamente, más, menos, pero agrupamos lo que tiene signo más, menos lo que tiene signo menos, y el resultado tiene que ser múltiplo de 11. Por ejemplo, acá nomás. Si yo tuviera, por ejemplo, este número, 6.548. A ver, ¿este es múltiplo de 11? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Le ponemos más, No. menos, más, menos. Los positivos, 5 más 8, me da 13, menos los negativos, 6 más 4, que me da 10. Entonces la diferencia es 3. No es múltiplo de 11, es múltiplo de 11 más 3. Por eso que nos ha dado 3. Bueno, el último, el que faltaba, que me estaba preguntando, es el de 13, ¿no? Y el de 13, un número es divisible por 13 cuando al multiplicar, empezando por la derecha, me da múltiplo de 3. ¿Qué le multiplico? Por 1, por menos 3, por menos 4, por menos 1, y etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo tuviera el número 10.192. Yo quiero saber si este número es múltiplo de 13. Entonces, ¿qué había que hacer? Primero por 1, al siguiente por menos 3, al siguiente por menos 4, al siguiente por menos 1 y al siguiente por 3. Si al operar todo esto me da múltiplo de 13, el número es múltiplo de 13. Entonces vamos operando 3 por 1, 3, más 0, menos 4, menos 27, más 2. A ver, 3 más 2, 5, 27, 24, 31 negativo, más 5 sería 26 negativo. Como nos ha salido menos 26 sí es múltiplo de 13. Entonces, como al operar me da múltiplo de 13, significa que el número sí es múltiplo de 13. ¿Sí? A ver, ¿quedó claro el de 13?
Sí, Sí, profesor. vamos a usarlo, ¿no? Ya, y luego viene el de 33 y el de 99. Ahí simplemente se parte a los números, ¿no? Si el número, por ejemplo, múltiplo de 33, si al partirlo de dos en dos, empezando por la derecha, el resultado es múltiplo de 33 o múltiplo de 99. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo ese numerito. 46.827. Yo quiero saber si este número es múltiplo de 99. Ahí está. Quiero saber si es múltiplo. Entonces, lo primero uno puede decir, profesor, pero 99 no era múltiplo de 9 y múltiplo de 11. Sí, pero es más fácil con el criterio de 99, que es lo cortas de 2. Acá está. Lo corto de 2. Ya lo corté. Y sumo 4 más 68 y más 27. 4 más 68 es 72. Y 72 más 27 es 99. Y 99 sí es múltiplo de 99. Por lo tanto, el número sí es múltiplo de 99. Muy bien, ahora sí, ya estamos listos para empezar los problemas. ¿Sí? ¿Quedó claro esos criterios? Sí, profe. Ya. Ya, empezamos, ¿ah? Uno. La profesora Gabriela dice tiene 200 preguntas de aritmética y lo va a repartir entre sus alumnos. Pero antes de repartirlos, dice, eh, reparte el total de ejercicios. No, dice, si antes de reparto el total de ejercicios los divide de las dos maneras, o sea, por defecto y por exceso. Tal que en uno le sobraron 11 y en otro le faltó 16. Entonces, ahí están las dos divisiones. O sea, si los 200, no sé cuántos alumnos serán n alumnos, por ejemplo. Si lo divido entre n, acá me queda un cociente, por defecto sobraría 11. Por exceso es cuando me falta, ¿no? Porque me pasé. Si yo lo divido entre n, ¿no? Y me da un cociente por exceso, acá me está faltando 16. Esos son los casos. Acuérdate que en la división, por ejemplo, en la división por defecto, uno buscaba el mayor número posible que a multiplicar por n no se pase de 200. N es la cantidad de alumnos. Y ese Q vendría a ser lo que le toca a cada uno. Por eso no dice dato de problema, lo que le toca a cada uno es lo mayor posible. Eso sería. ¿Sí? Entonces podemos empezar así. Número de alumnos de Gabriela D. En la edición por defecto, ¿qué tendríamos? 200 es D por Q más cociente por defecto más 11. Y por excesos, 200 es divisor por cociente por exceso menos 16. Ojo, pero tengo los dos residuos, ¿no? Y la suma de los dos residuos es el divisor. Entonces, ¿cuánto vale el divisor? 11 más 16. El divisor vale 27. Ya tengo todo. O sea, me faltaría el cociente nomás, el cociente por efecto. Puedo reemplazar en la primera. 200 es igual a divisor 27, cociente por efecto más 11. Y de ahí podríamos sacar el cociente, ¿no? Ahí está. 200 es 27 por QD más 11. QD sale 7. ¿Cuántos ejercicios resuelve cada uno? Me están viendo el valor de Q. 7 sería. O sea, divido 200 problemas entre 27 alumnos.
cada uno tendrá que resolver 7. ¿Sí? Y sobran 11 problemas. A ver, a ver. Chicos, hola. ¿Qué parte no se entendió? Mi parte todo bien, pues. Ya, ok. Bueno, entonces avanza. Problema 2. Dice, Daniela compró cierta cantidad de caramelos. Bueno, no sabemos cuánto y lo va a repartir entre sus sobrinos. N caramelos. Tiene D sobrinos. ¿Cómo lo reparte? Mediante una división. Dice que al repartirlo le sobró 10. Entonces, el cociente, perdón, el residuo por defecto sería 10. ¿No? N lo divide entre D, le queda un cociente Q y le sobran 10. Ahí está. Pero, nos dicen el problema, que si hubiera repartido, ese es un caso hipotético, ¿ah? Si hubiera comprado el doble de caramelos, ya no sería C, sino sería una cantidad 2C. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Cada, cada uno habría recibido el doble. A ver, cuando yo hago la división inicialmente, hay una cantidad N, lo divido entre D, acá hay un cociente Q y sobra 10. ¿Qué cosa es N? N es la cantidad total de caramelos. ¿Qué cosa es D? Deben hacer el número de sobrinos. Entonces yo quiero dividir esa cantidad de caramelos entre D sobrinos. ¿Qué cosa es Q? Q es lo que le toca a cada uno. Lo que le toca a cada uno. Entonces, y en el segundo caso me dice cada uno hubiera recibido 14 más, ¿cuánto le estaría tocando a cada uno en el segundo caso? Ya no sería Q, ¿cuánto sería? Sería Q más 14, pues, ¿no? Si en el primer caso a cada uno le toca una cantidad Q, y en el segundo caso dice, si hubiera repartido el doble, entonces ya no sería N, sino ¿cuánto sería el doble? El doble sería 2N. Lo repartes entre la misma cantidad de sobrinos, cada uno le hubiera tocado 14 más que al anterior. En el anterior le tocaba Q, ahora le toca Q más 14. Y hubieran sobrado 3 caramelos. ¿Sí? Ahí estaría, el segundo caso. A ver, un momento. Primero hasta ahí, ¿cómo estamos hasta ahí? Todo bien. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Reemplazar la primera ecuación, ese valor n, lo reemplazo en la segunda ecuación. ¿Sí? La primera lo reemplazo en la segunda. Tendríamos así. Voy a borrar eso. ¿Ah? Reemplazando tendríamos, ahí está. En vez de n, escribo d por q más 10. Y ahí comenzamos a operar. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tendría así, 2dq más 20 menos 3 sería más 17. Es igual a dq más 14. 14d. Entonces, el 17 lo dejo.
tendría DQ, no, tendría 14D menos DQ, ¿no? Porque el 2DQ pasó a restar a un DQ, menos 1. Y ahí factorizaría. ¿Qué factorizo? El D y me queda 14 menos Q. Así nos quedaría. Ahí está. Así nos quedó, ¿ah? Ojo. Entonces, miren, ¿qué cosa vendría a ser el número D para 17? Si yo D paso a dividir, miren, ¿ah? Yo D paso a dividir, yo tendría 14 menos Q. Pero Q es un número entero. 14 es un número entero. Si yo resto dos números enteros, me da un número entero. Ahí yo tengo 14 menos Q. Es un número entero. Entonces, si al dividir 17 entre D me da un número entero, ¿eso qué significa? 7 es 17. Bueno, lo que significaría, sí, pero lo que significaría es que 17 es divisible por D, o que D es un divisor de 17. ¿Y cuántos divisores tiene 17? Dos. El 1 y el mismo 17. O sea, ahí nosotros, como tendríamos que residuo, acuérdate la primera división. La primera división era así, n lo divides entre d, te dio q sobrando 10. El residuo siempre tiene que ser menor al divisor. O sea, 10 es menor a d. Nosotros teníamos acá que como hay dos divisores, o d vale 1 o d vale 17. Pero el 17 es el que queda porque el divisor tiene que ser menor, el divisor tiene que ser mayor al residuo. ¿Sí? Como tiene que ser mayor a 10, la única posibilidad sería 17. Y si D vale 17, ¿cuánto vale Q? Q sería 14 menos Q es 1, Q valdría 13. Pues. Entonces, como D es mayor a 10, D vale 17, Q vale 13. Y en el problema nos dice, determine la suma de las cifras de la cantidad de caramelos que compró Daniela. N viene a ser la cantidad de caramelos. Entonces, sería 17 por Q, 17 por 13 es 221 y más 10, 231. Y como nos piden suma de cifras, 6. Alternativa B. A ver, lo dejo ahí mientras me voy a servir un poquito de agüita. No sé si hay alguna duda. Me parece. Ya. Chicos, si hay dudas, si algo no se entiende o muy rápido se ha explicado, pregunten, ¿ah? Bueno, problema 3. Un comerciante compra camisetas de la U y de Alianza. No hemos estado en una buena semana, ¿no? El bar, ¿no? Pierde la U, pierde Alianza, perdió Melgar, Vallejo, ni qué decir. Cristal, un punto, le regaló el arquero, se compadeció, le da pase el arquero a Yotun. Algo, ¿no? Aunque sea un punto, dijo, ya toma, te doy pase, le dijo el arquero. A ver, vamos, nos dice que la cantidad de camisetas de cada equipo es la misma, o sea, igual cantidad de polos de la U y de polos de Alianza, es lo que nos dicen el problema, ¿sí? U de la U, N, de Alianza, N también. Ahí está. Pero en el problema nos dice que los de la U los agrupa por docenas y le sobra uno. O sea, de 12 en 12 y sobra uno. Entonces, N es múltiplo de 12 más 1. Y de Alianza los agrupa de 15 en 15 y sobran 4. N viene a ser
múltiplo de 15 más 4. Ya está. Pero es el mismo n. Entonces, hacemos así con bastante paciencia acá. A ver, el primer múltiplo, 12 más 1, 13. 13, ¿será múltiplo de 15 más 4 o no? El siguiente, 24 más 1, 25, tampoco. El siguiente, 36 más 1, 37. 37 múltiplo de 15 más 4, no. 37 múltiplo de 15 más 7. El siguiente, 48 más 1, 49. Ese sí, 49 es múltiplo de 15 más 4. Entonces, ya busqué dónde igualar. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer en lugar de n? Como ya vimos que es igual en 49, el valor de n lo puedo escribir como múltiplo de 12 más 48 más 1, para que me dé múltiplo de 12 más 49. Y el mismo n, donde decía múltiplo de 15 más 4, múltiplo de 15 más 45 más 4. Y ese sería múltiplo de 15 más 49. Y ahora sí, ya están igualados. Entonces el número es múltiplo del mínimo con múltiplo de 12 y 15. Ahora, ¿cómo sacamos ese mínimo con múltiplo? ¿No? De 12 y de 15. Tercia, 4, 5, cuarta, 1, quinta, 1. 3 por 4, 12, 12 por 5, 60. O sea, múltiplo de 60 más 49. ¿Sí? Ahora, el número me dice, esa cantidad es un número comprendido entre 170 y 270. Como es múltiplo de 60, podemos ponerlo como 60 por un entero. Por ejemplo, si el múltiplo de 60 fuera 120, 120 más 49 me daría 169. No entra en el intervalo. O sea, tiene que ser el único valor posible 60 por 3, que sería 180 más 49, 229. 229 sí. Es decir, es el único, ¿ah? Bueno, en el problema nos dice, determine la suma de las cifras del total de camisetas que compró. Compró 229 de la U y 229 de Alianza, ¿no? O sea, en total 458. Suma de cifras, 4 más 5 más 8, 17 cifras. Alternativa D. ¿Sí? A ver, ¿quedó claro? Sí, profe. Ya. ¿Mm? Ya, 4 entonces, lo demás. Un camión puede transportar 14 vacas como máximo. Ujú. El año pasado el mismo camión repartió una cantidad, transportó una cantidad múltiplo de 13 de vacas, ¿ya? Y nos dan ahí esa cantidad. Pero esa cantidad, que es número de vacas, dice que es lo máximo posible. Entonces, si en cada viaje podía llevar 14 vacas, entonces, para que la cantidad total sea máximo, cada una de las veces que transportó vacas llevó lo máximo posible. O sea, en cada viaje transportó 14 vacas. Por lo tanto, ese número que nos dan ahí tendría que ser múltiplo de 14. Ahora, también tenemos que es múltiplo de 13 por dato. Entonces, es múltiplo de 14 y es múltiplo de 13. Normalmente nosotros decimos
Si es múltiplo de 14, es múltiplo de 7 y múltiplo de 2. Pero de 2 ya no lo vamos a usar, ¿por qué? Porque termina en cifra 0. Si termina en 0, ya es múltiplo de 2. Entonces solamente vamos a usar múltiplo de 7 y múltiplo de 13. Podemos empezar, por ejemplo, con múltiplo de 7. A ver, ese es el número de vacas, ¿no? De 2 ya está, o sea, nos queda de 7 y de 13. En el criterio de visibilidad por 7, había que multiplicar por 1, 3, 2. Luego menos 1, menos 3 y menos 2, ¿no? Cuando nosotros multipliquemos, el resultado tiene que ser múltiplo de 7, porque el número es múltiplo de 7. Entonces 5 por 3, 15. No, sería menos 15, menos 3, más 2b, más 3a, más 0. Es múltiplo de 7. Pero los 3a se cancelan. Y el 2b sería múltiplo de 7 más 15. Pero el número 15, ojo, el número 15 es múltiplo de 7 más 1. Entonces, en vez de 15, yo lo escribo múltiplo de 7 más 1. Para que se pueda simplificar. Ahí está. Entonces, ¿cuál es un número valor para b? A ver, para que no dé múltiplo de 7 más 1, como 2b es par, múltiplo de 7 más 1 tiene que ser par. Sin el 1, impar. Múltiplo de 7 impar. El primero, 7. 7 más 1, 8. Entre 2, 4. O sea, hay un valor de b que es 4. El siguiente impar luego de 7 sería 21. 21 más 1, 22. Entre 2 sería 11. No hay 11. No hay cifra 11. Pero solamente nos queda b igual a 4. Ahora, tenemos que utilizar de manera totalmente similar el criterio de visibilidad por 13. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Primero por el de 13, Por 1. 1. Luego menos 3. Luego menos 4. Luego menos 1. Y luego de nuevo comenzamos con los positivos. Ahí estaría. Así. ¿De acuerdo? Sería 15 menos 3a menos 16 menos 3a más 0 múltiplo de 13. 15 menos 16 menos 1. Me daría menos 6a, así no haría, menos 6a menos 1, menos 6a menos 1 es múltiplo de 13. Si yo le multiplico a todo por 1, me daría 6a más 1 es múltiplo de 13. Ahí está. Entonces, el único valor posible para a sería 2, porque sería 12, y 12 es múltiplo de 13 menos 1, vale 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya tengo los valores, ¿ah? Entonces, ahora puedo reemplazar. ¿Cuál es el número de vacas? Sería 5, 6, 4, 2, 0. 56.420. En el problema nos decía, determina el producto de las cifras significativas. Se refiere a las diferentes ceros, o sea, 5 por 6 por 4 por 2, 240. Alternativa B. A ver. Chicos, ¿se han perdido o todavía estamos ahí? Sí, se entiende, profe. ¿Qué se entiende? ¿Sí? Muy bien, estos son los criterios, esos, digamos los más difíciles, ¿no? Entre comillas, más difícil, el de 7 y el de 13. Lo estoy dejando ahí un toque, a ver, para que procese, le tomen captura, lo están mirando, de repente surge alguna duda. Ya, entonces pasamos, problema 5. Raquel tiene un negocio y produce chogotejas. Mira, en cada caja entran 28 chogotejas. Dice, esta semana se produjo una cantidad mínima de chocotejas. Dice, expresado, esa cantidad mínima es un numeral 8A8AB.
Dice, esa cantidad de chocotejas los puso en las cajas, de modo que todas las cajas quedaron completamente llenas. Me están diciendo que este numeral es múltiplo de ¿cuánto? ¿No? En cada caja entran 28 y los has llenado completamente, ¿qué significa? Que lo haces empaquetado de 28 en 28, o sea, es múltiplo de 28. Y si es múltiplo de 28, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 2. Si es 28, pero múltiplo de 4 y múltiplo de 7, ¿no? Para 28. Muy bien, entonces el de 4 es que el número formado por las dos últimas cifras múltiplo de 4. O sea, AB es múltiplo de 4. Es el de 4. Eh, como nos dice que tiene que ser el menor posible, por ejemplo, lo que pasa es que los valores que nosotros encontramos también van a tener que reemplazarse en el otro criterio, de 7. Por ejemplo, un valor cuando A vale 1 sería 12, también podría ser 16, múltiplo de 4. Cuando A vale 2, por ejemplo, podría ser 20, 24 y 28. Cuando vale 3, por ejemplo, 32, 36 y así. Pero vamos a parar acá un momento con estos valores. Si nosotros aplicamos el criterio y si da por 7 era multiplicar por 1, 3, 2, ahí está, nos quedaría menos A más 3A, nos haría 2A más B más 16, pero el 16 es múltiplo de 7 más 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente, como en el problema nos piden el menor valor, que la cantidad de chocotejas fue lo menor posible, entonces yo lo que tengo que verificar cuáles son los menores valores que hace que esto se cumpla. Por ejemplo, un primer caso, analizamos con 12. A vale 1, B vale 2. 2 más 2, 4 más 2, 6, no cumple, pues no es múltiplo de 7. Cuando 1 y 6, 16. 1 y 6, ¿no? A ver, 2 más 6, 8, más 2, 10. 10 no es múltiplo de 7. Este es el primero que he descartado, el segundo también quedó descartado, el tercero es 20. A vale 2 y B vale 0. Sería 4 más 0 más 2, 6, tampoco descartado. Y entonces, cuando pruebo con 24, ya el 20 quedó descartado, sería 2 y 4. Sería 4 más 4, 8 y 2, 10 descartado. Y cuando pruebo con 28, 2 y 8, 2 por 2, 4, más 8, 12, más 2, 14, y 14 sí es múltiplo de 7. Entonces, el menor posible es el número 28. Es el menor. Perdón, ya. Como en el problema nos decía solamente el número de vacas, y nosotros ya encontramos que se cumple con A2 y B8, con esos valores son los que se han cumplido, entonces ya tenemos el número de vacas. Sería 2828. Ahí está. Y como en el problema dice cuántas cajas se emplearon, si en cada caja entran 28, lo divido entre 28 y me da 101. Por eso nos sale la alternativa B. Qué rápido se nos va el tiempo, ¿ah?
chicos. Ya. 6. El mínimo dinero que puede tener Daniel es equivalente a un número capicúa de 5 cifras en el sistema un decimal. Un decimal es base 11. Ahí está. Si yo le aplico, dice en el problema, si compro 9 objetos del mismo precio, gasto todo su dinero. Entonces, si él compra objetos del mismo precio, 9 objetos, si cada uno tiene un precio P, 9 objetos, su precio será 9P. Entonces múltiplo de 9, ¿no? Entonces, en el problema, este número me dice que es múltiplo de 9. Ahora, hay que hacerle descomposición polinómica, ¿no? Por 11 a la cuarta, 11 al cubo, 11 al cuadrado, 11 y 1. Como tenemos que pasarlo a múltiplo de 9, el número 11 es múltiplo de 9 más 2. Entonces, 11 a la cuarta, múltiplo de 9 más 2 a la cuarta, 11 al cubo, múltiplo de 9 más 2 al cubo, y así. Todos los múltiplos de 9 que se vayan al otro lado. Y ahí se quedaría 2 a la cuarta por A, 2 al cubo por B, 2 al cuadrado por C. Así nos quedaría. ¿Sí? Todo lo demás, múltiplo de 9, pasó al otro lado. El 16A más el A me daría 17. 17 es múltiplo de 9 más 8. El 8 lo dejo como tal. No, pero es 8B más 2C. Ese sería 8B más 2B, 10B. 10B es múltiplo de 9 más 1. Ahí está. 17A más 10B más 4C. El 17A lo dejo como 7A nomás, ¿no? Pues no, 8A, porque es múltiplo de 9 más 8. El 10B, múltiplo de 9 más 1. Me quedo con el 1. Y con el C no se puede hacer nada, ¿no? Ahí quedaría. Así quedaría. Ahora, como en el problema nos piden lo menor posible, esa cantidad, ese dinero que tenía, entonces A debe ser lo menor posible. Primero A. Si es mínimo, todo es mínimo. ¿Sí? Entonces, como es numeral y es primera cifra, A tiene que ser diferente de 0. Lo mínimo posible 1. B, lo mínimo posible 0. Puede ser 0. O sea, como en el problema nos dice que el número es mínimo posible, este valor mínimo, este valor mínimo, este valor mínimo. ¿De acuerdo? El mínimo 1 y 0. Por ejemplo, estamos probando con 1 y 0. ¿Ah? Ahí sería, hasta ahí sería 8A más B sería 8. A ver, cuando C vale 1 sería 12, no es. Cuando C vale 2, 8, 8, 16, no es. Cuando vale 3, 12 más 8, 20, no es múltiplo de 9. Cuando vale 4, 16 más 8, 24, no es múltiplo de 9. Cuando vale 5, 20 más 8, 28, no es múltiplo de 9. Cuando vale 6, 24 más 8, 34, no es múltiplo de 9. Cuando vale 7, 28 más 8, 36, ese sí es múltiplo de 9. Te tiene que valer 7. Esos son los valores que me da el mínimo resultado. Y entonces el número es ABCB, ya sabemos que era 107, 10701. Ahí está. ¿Qué es lo que nos viene el problema? Dice, determine la suma de la cifra de la cantidad de dinero que costó cada objeto. Bueno, como todo lo gastó comprando 9 objetos del mismo precio, ¿cómo hallo el precio dividiendo la cantidad total entre 9? O sea, habría que pasar a base 10. El primer 1 es por 11 a la cuarta, el 7 es por 11 al cuadrado. O sea, ahí se aplica descomposición polinómica. 1 por 11 a la cuarta, 7 por 11 al cuadrado, más 1. Descomposición polinómica. Bueno, ¿cómo encuentro el precio? Lo divido entre 9. Y ahí nos da 1720. Ese es el precio. La suma de sus cifras, entonces sería 11. Alternativa E.
No hay consultas entonces. Todo claro, profe. Ya. Este es un problema, se puede resolver de varias maneras, pero me parece interesante que lo resolvemos utilizando multiplicidad. Porque dice Sandra acude al mercado a comprar papa guairo y papa yungay. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién va al mercado a ver en su casa? Si no sabe, pues ustedes le dicen dame papa guairo, te dan papa yungay o te dan lo que sea, ¿no? Bueno, ya, no es relevante eso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ella compra A unidades de papa guairo a kilogramos, ¿no? Y B unidades de papa yungay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como cada kilo de guairo está 320, 320 por A, cada kilo de yungay 360, 360 por B, y la cantidad total es igual a 84 soles. Ahí tenemos nuestra ecuación. Ahí está. Entonces, igualamos pues a 84. Si no quiero trabajar con decimal, lo multiplico por 10. 32A más 36B es 840. Y luego le saco cuarta. 8A más 9B es 210. Ya está. ¿Hasta ahí? Todo normal. ¿Y qué es lo que se hace en este tipo de problemas? Todo se pone en múltiplo del menor de los coeficientes. Por ejemplo, yo tengo dos coeficientes, el 8 y el 9. ¿Cuál es el menor? El 8. Entonces, todo lo ponemos en múltiplo de 8. 8A es múltiplo 8. 9 múltiplo 8 más 1. 210 múltiplo 8 más 2. ¿Ahí está? Y despejo B. B por 1 es B. B es múltiplo 8 más 2. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay varios resultados. Ojo, ¿ah? A ver, ¿cuáles son los valores que podría tomar B? Como no dice múltiplo 8 más 2, un primer valor sería 2. Otro valor, ¿cuál sería? 8 más 2, 10. Otro valor, 16 más 2, 18. Otro valor, 18, pero 24 sería, ¿no? El otro valor sería 24 más 26 y así podemos continuar, ¿no? Y A, entonces, para cada valor de B hay un valor de A. ¿Cómo lo consigo? Reemplazando el valor de B en la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que B vale 2, reemplazo 18, sería 192 entre 8, y ahí, por ejemplo, ¿no? Al pasar a dividir nos haría 24. Si A vale 10, sería B vale 10, 90, pasa a restar, ¿no? A 210, ¿sí? Nos haría 120 y tiene octava y sería 15. Así como el primero, el de B, va aumentando de 8 en 8, el de A va disminuyendo de 9 en 9. 24, 15, C, el otro sería menos 3. Por ejemplo, menos 3 no puede ser. O sea, ese ya está descartado. O sea, en realidad este problema tendría tres soluciones. Pero, como nos dice que ambos valores son de dos cifras, entonces la única posibilidad es que B valga 10 y que A valga 15. Esa sería la única posibilidad. ¿Cuántos kilogramos compró? 25 en total. Ahí está, clave B. Es una pregunta. Dime, dime. ¿Qué pasa si lo hubiera puesto en términos de múltiplo de 9? No pasa nada, pero ahí no se resuelve. Por eso que digamos que la estrategia siempre es poner en términos del menor de los coeficientes. ¿Y por qué por eso? Porque el número, cualquiera que sea, el otro número nos va a quedar con signo positivo, porque es mayor, ¿no? Y nosotros necesitamos despejar esa variable B, ¿sí?
Lo mismo, si fuera, por ejemplo, en vez de 8 y 9, si fuera 7 y 2, lo pongo como múltiplo de 2, por ejemplo. Porque yo quiero despejar. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto múltiplo de 9? El 8, por ejemplo, bueno, el 9 múltiplo de 9, pero el 8 sería múltiplo de 9 menos 1. Entonces nos quedaría menos A. Me demoraría un poquito más, ¿no? Por eso digo, es más fácil cuando pones en múltiplos del menor. Ok, profesor. O sea, profesor, aquí sí o sí tenemos que intentar accionando valores. Si no, 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 alto, alto, alto. No estoy, ahí no se está dando valores. Estamos anotando las soluciones. Cuando uno da valores, tú estás tanteando valores. Pero no, no estamos tanteando valores. Lo que estamos haciendo es escribiendo todas las soluciones posibles. ¿Por qué hay más soluciones? Porque tenemos una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces decíamos, cuando B ya salió un múltiplo 8 más 2, ¿cuáles son los valores? 2, el otro 8 más 2, 10, el otro 10 más 16 más 2, 18, 26, etcétera. Son todos son soluciones. Siempre que usted tenga una ecuación con dos incógnitas, tiene infinitas soluciones. Solamente que acá, por ser kilos de papa, no pueden ser negativos, sino habría infinitos. Cuando A vale 2, 24. Cuando B vale 10, cuando B vale 2, A es 24. Cuando B vale 10, 15. Cuando B vale 18, 6. Cuando B vale 26, acá me da menos. Y ese ya no puede ser. Por eso le decía, como son kilos de papa, tiene que ser positivo. Ese está descartado. Y nos quedó esto. O sea, en realidad el problema tiene tres soluciones. Pero como nos dice que los números son de dos cifras, nos quedamos con 10 y 15, nada más. ok, profesor. ¿Sí? ¿Sí? No sea tanteado, ¿ah? Ojo, no es que sea tanteado, es que hay varias soluciones. A ver, no sé. Ya, creo que no hay más preguntas, ¿no? Continuamos. Samuel nació en el año 2000. Está tío ya, Samuel. Y su hermano el año después. ¿Cuántos cumplirá su hermano el 2027? Si encontramos el valor de R como el residuo de dividir 2000 elevado a 2027 por 9. Primero habría que dividir el número, ¿no? 2000 elevado a 2027 por 9. Entonces, ¿cómo divido el número? ¿Qué significa dividir el número entre 9? Obviamente no vamos a elevar todo eso, ¿ah? ¿Sí? Significa que debo dar forma de múltiplo de 9 más algo. ¿De acuerdo? Y ese 9, perdón, ese algo tiene que ser menor a 9. Y entonces, ¿cómo lo doy forma de múltiplo de 9? Aplicamos el criterio de utilidad de 9. Por ejemplo, si me dice 2000, ¿cuánto es la suma de sus cifras de 2000? 2. 2. Entonces no es múltiplo, así es, no es múltiplo de 9, pero es múltiplo de 9 más 2, ¿no? Entonces el número 2000 es múltiplo de 9 más 2, y este sería múltiplo de 9 más 2 a la 27. Ahora, una potencia de 2 que esté cercana al múltiplo de 9 es el 8, y el 8 es 2 al cubo. Entonces necesito 2 elevado al cubo. 2027 no tiene tercia, porque la suma de sus cifras es
11. Le puedo quitar 2 si tiene tercia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 2027 y le quito un 2 al cuadrado, me daría 2 a la 2025. 2025 sí tiene tercia. ¿Para qué nos conviene tercia? Para que nos quede un 8. Tercia de 2025 sería 675. Ese 2 al cubo es múltiplo de 9 menos 1. Ahí está. Por eso que nos queda múltiplo, en vez de 2 al cubo es 8, múltiplo de 9 menos 1. Elevado a 675 y por 4, hay un 4 todavía ahí multiplicando. Pero el exponente es impar. Impara, el menos va a seguir siendo menos. El menos sigue siendo menos. ¿De acuerdo? Y como el exponente es impar, claro, el menos sigue siendo menos, 1 elevado a cualquier exponente va a seguir siendo 1. Y 1 por 4 me da 4, o sea, sería múltiplo de 9 menos 4. Ahí está. Pero si es múltiplo de 9 menos 4, es múltiplo de 9 más 5. Y ese 5 es el residuo. Entonces, el problema nos decía que su hermano David nació R años después, o sea, 5 años después. Entonces, David nació en el año 2005. Y para el año 2027, pues cumplirá 22 años, ¿no? Ya está, alternativa A. O sea, pero eso hay que darle la forma adecuada, ¿no? Bien. Al problema. No es operar, no hay ninguna operación. La única operación difícil ha sido 2025 entre 3. Ya, ese es lo difícil. Para sacarle tercia, el 2 al cubo. A ver, creo que continuamos, ¿no? Dos últimos. Continuamos eso. Dos últimos, ¿no? Ajá, este parece operativo, ¿no? Dice, Hugo y Johan escriben los numerales, y son numerales grandes. La diferencia es que Hugo lo escribe en base 7 y Johan lo escribe las mismas cifras, pero no le pone base, o sea, es base 10. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, dice, Hugo divide h entre 49 y obtiene como residuo a 19. Pero, a ver, el número h es C, B, A, M, N, A, B, C, en base 7, ¿no? Este número, dice, si lo divides entre 49, obtiene el residuo 19. O sea, este es múltiplo de 49 más 19. Pero si yo en el número quiero hacer descomposición polinómica, al primero se le multiplica por 7. No, por 1. Al siguiente por 7. Al siguiente por 7 al cuadrado. Al siguiente por 7 al cubo y así. Entonces, cuando yo multiplique por 7 al cuadrado, ya es múltiplo de 49. Todo esto es múltiplo de 49. Entonces nos queda múltiplo de 49 más BC es igual a múltiplo de 49 más 19. Por lo tanto, SBC es el 19. ¿Sí? Ahí está. Este numerito es múltiplo de 49 más BC. Eso sale aplicando descomposición polinómica. Y como por dato es múltiplo de 49 más 19, BC en base 7 es 19. Entonces, ¿cómo consigo los valores de B y C? Lo convierto el 19 a base 7. Pero ¿cómo se pasa 19 a base 7? Lo divides entre 7. Te da 2, sobrando 5. O sea, ¿qué número? 25. Entonces, BC en base 7 es 25. O sea, B vale 2 y C vale 5. Ese mismo numerito lo puedo escribir como 25 en base 7. Ya está. B vale 2 y C vale 7. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, pero si el mismo número lo divido entre 343. A ver, por 1, por 7, 7 al cuadrado. El siguiente sería 7 al cubo.
7 al cubo es 343. O sea, a partir de acá, todo esto es múltiplo de 343 y me está quedando ABC en base 7. El dato era, si lo divido entre 343, se obtiene como residuo 68. O sea, múltiplo de 343 más 68. Entonces, ABC sería ese 68. ¿Sí? Pero ya sabemos que B vale 2 y C vale 5, ¿no? Hay varias maneras. Puedes dividir el número 68 o aplicar descomposición polinómica. El número es A25, así, en base 7, ¿no? Ese sería 7 por 1, 7, 7 al cuadrado, 49A, más 7 por 2, 14, más 5, 19. Esto es 68. Entonces yo tendría 49A es 49, A vale 1. Ahí fácil sale el valor de A. ¿Sí? A vale 1. Ya está. Entonces, ya tenemos ABCA. Y ahora nos decía, si Johan divide el número entre 99, obtiene el residuo 0. O sea, me están diciendo que el número, pero en base 10, es múltiplo de 99. Ese numerito, ya no le pongo base, es múltiplo de 99. ¿Y cuándo un número era múltiplo de 99? Cuando yo lo podía agrupar de 2. O sea, empezamos por la derecha, ¿no? BC, MN, AM, CB, ese es 99. Múltiplo de 99. Ahí estaría. Ahora, reemplazamos los valores, ¿ah? Por ejemplo, ya sabemos que A vale 1, B vale 2, C vale 5. ¿Ya? ¿Sí? Es más, esto de acá, por ejemplo, el primero sería 10 más M más N0 más 1. Entonces yo puedo agrupar al 10 con el 1, 11, y al N0 con el M y me haría NM. O sea, cambian de lugar. O sea, lo podría escribir así. Ah, bueno, sería así, a ver, 52 más NM más 11 más 25 es múltiplo de 99. Ahora, ¿cuánto es 52 más 25? 77. Más 11, 88. 88 más NM es múltiplo de 99. Entonces, NM tiene que ser 11 para que no dé 99. Única posibilidad. De ahí sale pues que N vale 1 y M vale 1 también. Entonces nos decía, la edad de Hugo, MA, o sea 11. La edad de Johan, NB, o sea 12. Y la pregunta era, ¿cuál es la diferencia de sus edades? Pues la diferencia sería 1 año, y esa sería alternativa B. Está difícil, por eso. ¿Cuál es la parte difícil? A ver, pregunte, aproveche, todavía tenemos tiempo, ¿ah? De repente muy rápido lo he explicado. Profesor, en la parte donde dice CBAM, o sea, yo entendí la parte donde, porque dice que ¿Del H o veces, del J? no, del H, el H. Ya, Yo entendí bien la parte donde dice que veces 19, pero, este, digamos, si usted tomó CBAMN y claro, es múltiplo de 49, pero si agarramos CBAMNA, también sería múltiplo de 49, pero por 7, o sea, seguiría siendo múltiplo de 49, ¿no? Pero mira, es, por ejemplo, acá, a partir de cuando uno aplica descomposición polinómica, a partir del número, acá, a partir del número A, todo es múltiplo de 49. ¿Por qué? Porque al A por 7 al cuadrado, al N por 7 al cubo, al M 7 a la cuarta, 7 a la quinta, 7 a la sexta. Entonces, todo esto, cada uno de ellos por separado y juntos, nos da múltiplo de 49. Por eso, ya no importa si lo agarras al A, al M, al N, al E, todo siempre múltiplo de 49. Es cuando aplicas descomposición polinómica, ¿no? Por ejemplo, el A es por 7 al cuadrado. Ah, múltiplo de 49. El B es 7 al cubo, pero 7 al cubo también es múltiplo de 49.
el m, 7 a la cuarta. 7 a la cuarta también es múltiplo de 49. Y así, cada uno de ellos es múltiplo de 49. Pero ¿por qué lo escribo así nomás como BC? Para igualar. Como el número es múltiplo de 49 más 19, si yo lo hubiera separado el A aparte, yo podría decir múltiplo de 49, pero el A, como está multiplicado por 7 al cuadrado, también me da múltiplo de 49. Y múltiplo de 49 más múltiplo de 49 nos da múltiplo de 49. O sea, siempre nos conduce a que nos sobra BC. Ese BC que sobra, ese es el valor 19. Ok, por eso. Bueno, último, pasamos al último ya. Creo que no hay más preguntas. O se quedaron en shock. Ese creo que también podría ser la otra, la otra posibilidad. Espero que no sea el caso. Los alumnos de la profesora Gilda, dice, le preguntaron acerca de la cantidad de hijos que tiene. Como respuesta, dice la profesora, le dijo que si dividen adecuadamente todo ese número entre 11, obtendrán un residuo de 2. O sea, el número, me está diciendo, el número es múltiplo 11, obtendrán un residuo de 2 por exceso. Ah, ya, múltiplo de 11 menos 2. Me están diciendo de dato que este número es múltiplo 11 menos 2. Así nos está diciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿y cómo voy a obtener el valor de m? Entonces, porque en el problema no dice, además les indicó que el valor numérico de 7 menos m coincide con la cantidad de hijos. Acá está el m que necesitamos. Ese es el m, o sea, esa es la última cifra. Esa última cifra es lo que yo quiero averiguar, ese m. ¿De acuerdo? Yo quiero averiguar entonces la última cifra. Si m vale 1, la cantidad de hijos 7 menos 1, 6. Si m vale 2, la cantidad de hijos 7 menos y así. Tenemos que averiguar esa última cifra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuándo una potencia de 3 es múltiplo 11 menos 2. Es lo que queremos averiguar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya casi de nuevo. Como es múltiplo 11 menos, es lo mismo decir múltiplo 11 más 9. Entonces, trabajamos con las potencias de, como quiero pasarlo como múltiplo de 11, y es 3, entonces las potencias de 3 en forma de múltiplo 11. Por ejemplo, 3 a la 1 es múltiplo 11 más 3. Si yo le multiplico por 3, me haría múltiplo 11 más 9. 3 al cuadrado múltiplo 11 más 9. Cuando el residuo me salga 1, todo se vuelve cíclico, todo se repite. Por ejemplo, 9 por 3 me daría 27. ¿No? A 27 múltiplo 11 más 5. 5 por 3, 15. 15 es múltiplo 11 más 4. 4 por 3, 12. 12 es múltiplo 11 más 1. Perfecto. Si me salió el residuo 1, todo se comienza a repetir. 3, 9, 5, 4, 1. 3, 9, 5, 4, 3, 9, 5, 4, 1. Entonces, lo agrupamos los exponentes de 5 en 5. O sea, primero, cuando el exponente sea múltiplo de 5 más 1, termina en 3. Si el exponente es múltiplo de 5 más 2, termina en 9. Si el exponente es múltiplo de 5 más 3, termina en 5. Si el exponente es múltiplo de 5 más 4, termina en 4. Si el exponente es múltiplo de 5, termina en 1. Como a nosotros nos toca múltiplo 11 más 9, estamos en el segundo caso, ¿no? Estamos en el segundo caso. Y en el segundo caso es múltiplo de 5. El exponente es múltiplo de 5 más 2. Ahora, acá yo puedo separar a este número. Mira, el 2023 es múltiplo de 5 más 3. Pero si en este número pre-San Marcos yo le separo la M, me haría la pre 0 más M, separando la M. Y si termina en 0 es múltiplo de 5, por eso le pone múltiplo de 5 más M.
Exponente y exponente se multiplican. O sea, esto sería 3 elevado a múltiplo de 5 más 3m. Pero como nos da múltiplo 11 más 9, estamos en ese segundo caso. O sea, el exponente tiene la forma de múltiplo de 5 más 2. Estamos en el segundo caso. Y nosotros teníamos múltiplo de 5 más 3m. Ah, ya. Entonces, simplemente el exponente es múltiplo de 5 más 2 para que nos dé todo múltiplo 11 más 9. Entonces, 3m es múltiplo de 5 más 2. Ahí está. Y m, a ver, para que nos dé múltiplo de 5 más 2, 4, ¿no? 12. 12 es múltiplo de 5 más 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad de hijos que tiene 7 menos m? O sea, 7 menos 4. 3 hijos. Alternativa D. D. A ver, lo dejo ahí un momento. Uy, me pasé un minuto. Rapidito, a ver, ¿tienen alguna consulta acá? No, me parece. Muy bien. Claves, rapidito nomás, ya me pasé un minutito. Ahí está, chicos. Muy bien, espero que haya estado claro, ¿no? De repente, por ahí pueden ver la grabación nuevamente.